Hola, ¿qué tal? Buenas noches. De nuevo aquí, gracias por conectarse otra vez acá, gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes, ¿ok? Y vamos a proseguir con lo que estábamos viendo tan interesante que nos toca ver este día, ¿ok? Ya la aparición de un personaje que realmente va a ser, pues, importante, pero no porque la vaya a hacer feliz, más bien, sino más bien infeliz, a nuestra principal personaje, que es la princesa Carlota Amalia Leopoldina. Aparece Maximiliano. Bien, vamos a ver entonces para recordar, ¿ok? Eh, Va a llegar a Bruselas este señor, don Maximiliano, para hacer un recorrido, especialmente porque quería olvidar a su antigua novia que había muerto, a la princesa María Amelia. ¿Sí? Y él pues estaba deprimido, y por eso es que Francisco José, por el consejo de su madre, la archiduquesa Sofía, lo envía a Bruselas para que viaje. Viaja, y con el viaje olvidarás. Y no solamente fue a Bélgica, fue a diferentes lugares, pero cuando llega a Bélgica es cuando Carlota lo conoce. Y se va a perder por este señor. De hecho, los días que Maximiliano estuvo en Bélgica, Carlota le va a enseñar muchos lugares, le va a enseñar lugares históricos, le va a manejar muchísimas cosas, ¿okay? a Maximiliano. ¿Okay? Todo esto está, repito, está documentado por el príncipe de Grecia y por otros autores. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues Maximiliano se va a llevar con ella, ¿okay? Pero nunca se dio cuenta, o al menos no quiso darse cuenta, que esa niña de apenas 15, 16 años estaba muriéndose por él. ¿Okay? Él, educado, fino, ¿okay? Pues obviamente galante hasta cierto punto, pero que se sepa, no mostraba ningún interés por Carlota especial. Su mente seguía estando con la difunta María Amelia, que la muerte, injustamente según él, se la había quitado en plena juventud por haberle dado tuberculosis. Y así las cosas, pero al final de cuentas se despiden, ella muy entusiasmada, porque Maximiliano le promete volver más adelante, ¿okay? Se llevan bien, quizá eso también confunde a una niña enamorada como lo era ella, nunca se había enamorado, su único hombre y varón que tenía muy a mano era su papá, porque los hermanos lo contaban, entonces ahora conocía a alguien que le impactaba. Y aquí empieza la cuestión. Una niña de 15 años ya estaba por casarse, y más si era de la nobleza, de la realeza en este caso. Y el papá le había gustado que el heredero al trono de Portugal, ¿okay? El príncipe Manuel, la cortejara, porque se iba a convertir en la reina de Portugal. Ella no le interesaba mucho ese príncipe, aunque sí, su papá le decía, hija, fíjate bien, porque vas a ser reina, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. ¿Okay? Pero cuando conoce a Maximiliano, definitivamente ya no quiere nada con el príncipe de Portugal. Y con esa confianza que le tenía y le tuvo toda la vida al papá, se dice, según el príncipe de Grecia, me remito mucho a él, porque es el que nos da esos detallitos familiares, que le dice, la obra del príncipe de Grecia, por cierto, si alguien aquí quiere localizar, es muy difícil localizarla, pero se llama La emperatriz del adiós. ¿Okay? Y la más probable es que la consigan en inglés, hay en español, pero muy limitada. Bueno, le dice, papá, quiero hablar contigo y hablemos realmente como hemos sido siempre amigos. Claro que sí, hija. ¿De qué se trata? Pues que yo no me quiero casar con el heredero del trono de Portugal. Mi papá dice, ¿pero por qué, hija? Es un futuro seguro. Nuestras coronas se unirían tarde o temprano. ¿Okay? Tú serías la reina consorte de Portugal y seguramente que tu hijo, ¿okay? sería el próximo rey de Portugal. Y además, cuando yo muera, tu hermano subirá y se unirían las casas de Coburgo, ¿okay? y la casa portuguesa. O sea, es la oportunidad, pero papá no lo quiere. No lo quiero, no me gusta. O sea, es muy amable, muy lindo, pero no lo quiero para marido. Y mi papá le dice, bueno, hija, ten en cuenta que ya tienes 16 años. Ya estás en edad de envejecer. En aquella época, ¿okay? Si llegabas a los 17 o 18 y no estabas casada, ya te quedaste.
Ya te habías quedado. Hoy en día, pues ya sabes que podemos llegar hasta los 30, hasta las mujeres, 30, 35, y no hay problema, ¿ok? Pero en aquella época, y ellas tenían 16. Papá, es que yo quiero a otro. ¿Y a quién? Al archiduque Maximiliano, el de Austria. El papá la quería mucho, muchísimo. Hija, me lo sospechaba. Veía yo que tú y nadie más que tú andaba con él, no se lo encomendaste a nadie como haces con otros visitantes, sino que tú ibas, y noté que había cierta atracción hacia este personaje. No quiero decir que no me guste, hija. Vamos a imaginarnos este diálogo que así debió ser, ¿no? Simplemente yo no le veo futuro importante al archiduque Maximiliano. A diferencia del príncipe de Portugal. El príncipe es el heredero al trono. Y tú vas a ser la próxima reina de Portugal. Él no es nada. Es un príncipe que lo seguirá siendo toda la vida. Su hermano, muy joven, igual que él, es el emperador. Me acabo de enterar que ha nacido su hijo, el varón. Inclusive estaba toda la gente invitada al bautizo de Rodolfo, así se llama su hijo. Por lo tanto, él, que aunque es el segundo de la familia, ya quedó lejos. Porque es Francisco José, su hijo Rodolfo. Si Rodolfo se casa y tiene hijos, o sea, ya quedó fuera de la sucesión Maximiliano. Entonces yo no veo de dónde. Lo más que va a tener es ser un archiduque, es ser eso, un archiduque. Y podrá gozar de todo lo que gozan las prebendas de un archiduque, pero no va a ser nunca gobernar un país. Y tu hija te he preparado para gobernar. Y aquí lo has hecho muy bien. Lamentablemente aquí no vas a poder ser nunca, pero en Portugal sí. Piénsalo bien. No hay nada que pensar, papá. Yo quiero Maximiliano. Yo quiero Maximiliano, pero como hija que soy tuyo, yo me atengo a tu decisión. Si tú me obligas a casarme con el príncipe de Portugal, yo me caso. Porque no voy a desobedecer a mi padre. Pero sí quiero que quede claro que no lo quiero. Y que al que quiero yo es el archiduque Fernando Maximiliano. Esto fue un conflicto que seguramente hubo más de mar de fondo en todo esto y que no sabemos, pero fue un conflicto fuerte que se dieron entre estos dos. Sí, obviamente no hubo gritos ni nada, pero al final, según, repito, el multicitado príncipe de Grecia nos dice que al final el papá le va a decir: hija, yo soy tu padre, te quiero muchísimo y no voy a obligarte a casarte con alguien con quien de entrada tú puedes ser infeliz. Si tú quieres este archiduque, aunque no me parezca a mí, porque no le veo futuro, pues te casas con él. Y que ella quedó encantada. Gracias, papá, gracias. Nada más que, eso sí, hay que hablar con Francisco José para que sepa que se va a casar con una princesa belga y que él dé la autorización. Porque si él no la da, no puede haber un matrimonio así. Y entonces empieza toda esa burocracia cuando se casaban dos príncipes reales. ¿Okay? Una, la hija del rey de Bélgica, y otro, el hermanito del emperador de Austria. Cuando se comunica Leopoldo primero con la archiduquesa Sofía, que era como una matrona, era la mamá, no era la emperatriz ya, pero era la mamá del emperador, le parece excelente, sobre todo porque realmente Maximiliano como que estorbaba en Viena. Y aquí vamos a entender qué pasaba. La archiduquesa Sofía tuvo 4 hijos varones: Francisco José, Maximiliano, Luis Carlos y Carlos Felipe. Eran los 4. ¿Okay? Muy joven, soltero, hereda el trono el Francisco José, y Maximiliano quedaba como el sucesor en caso de muerte de Francisco José, porque era soltero y era el hermano que seguía. Pero al poco tiempo Francisco José se casa con la princesa de Baviera, Elizabeth, la famosa Sisi, y a los 9 meses tienen un hijo varón. Esto implicaba ya que Maximiliano quedaba completamente fuera de la sucesión, porque era Francisco José, Rodolfo, y ya de Rodolfo vendría toda la sucesión
de los siguientes emperadores. Entonces, Maximiliano ya estaba lejos de la sucesión. Esto, junto con la muerte de su novia, María Amelia, y también junto con la destitución que Francisco José hizo de Maximiliano como gobernador de la región lombardo-véneta, allá al norte de Italia, ya no sabían qué hacer con Maximiliano, porque además Maximiliano tenía todo el carisma y simpatía que el hermano no tenía. El emperador era un X respetado como emperador, pero hasta ahí. Pero Maximiliano tenía un carisma. La gente lo seguía, el pueblo lo seguía. O sea, era un hombre que además se andaba por las calles, cosa que el emperador no hacía. Entonces, esa popularidad le chocaba al emperador. Le caía re mal su propio hermanito, porque a él era el que la gente seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. En cambio, a él no. Entonces, como que no buscaban qué hacer, o sea, ¿qué hacemos con eso? Y cuando viene esto de que Carlota se enamora de él y que se puede casar, ¿okay?, es la oportunidad. ¿Por qué? Porque ya tendrá con qué distraerse con su mujer. Y además, Francisco José le pensaba dar un regalo increíble, un castillo, ¿okay?, en las afueras de Viena, que viera hacia el mar Adriático, que era lo que le gustaba a Maximiliano, estar en el mar, salir en los barcos. Era una vida muy naturalista, por así decir. Y darle un castillote que hoy existe, que se llama el castillo de Miramar, que es un pequeño museo de Maximiliano hoy en día. De hecho, a la entrada hay una estatua de Maximiliano ahí. Entonces, era la forma de ya, eliminarlo, ya, para que no hubiera problema. Además, aquí hay un chisme. No está totalmente confirmado, pero cuando Francisco José se casa y Maximiliano acababa de morir su novia y se sentaban a comer juntos, Maximiliano estaba deprimido, se dice que Sisi le tiraba la vista a Maximiliano, o sea, al cuñado, decía así. Y eso lo veía Francisco José. Entonces lo que quería era alejarlo de su mujer, alejarlo. En fin, sea como sea, les cayó de perlas esta boda. Y evidentemente Francisco José dice, desde luego que sí, Leopoldo, que se casen. Que se casen, yo le voy a hacer un gran regalo a la pareja, un castillo para que vivan como príncipes, les voy a dar una flota para que él maneje, y todo lo que necesiten, para que vivan cerca junto al mar Adriático. Muy contentos todos. Y en 1857, cuando Maximiliano tenía 25 años y Carlota tenía 17, se realiza la boda, una boda pomposa, gigantesca, en Bruselas como sede del rey. Después de todo, la jerarquía era muy importante, puesto que aunque uno era hermano, la otra era hija. Se hace en Bruselas la boda religiosa, católica, en donde se comentó mucho en esa época que hubo varios también elementos protestantes, porque les recuerdo que Leopoldo era protestante al principio, luego se cristianizó, se volvió católico para poder ser rey. Pero tenía todavía las ideas protestantes, puritanas más bien. Entonces se casan, muy contentos, se van con uno de los barcos a dar una vuelta por todo el mar Adriático de las islas griegas. No se sabe bien íntimamente qué pasó en ese crucero, que duró 2 semanas en las islas griegas. Y cuando regresan al mar Adriático, algo ocurrió que no está documentado y que nadie sabe. A partir de ese momento hay una frialdad de Maximiliano hacia Carlota. Una frialdad gruesísima, casi llegando a la evasión. No le gustaba estar con ella. En el castillo de Miramar, que era donde ellos dos vivían solos, tempranito se levantaba antes que ella despertara, y cuando ella despertaba ya no lo encontraba, y estaba o en un barco en el mar, volvía hasta la noche cansado para dormir, y cuando Carlota quería algo de acción, estoy muy cansado. Y al día siguiente pasaba lo mismo. A veces no se iba en barco, a veces se juntaba él tenía un amigo que era una especie de científico, entomólogo, que inclusive trajo a México luego, cuando llegó aquí. Se llevaba al doctor Billy Beck, que era un entomólogo, le gustaba la entomología de los insectos. Entonces se metía por todos los montes de por allá, por Austria, para pasar días enteros allá para buscar insectos o mariposas. Le gustaba coleccionar mariposas y estudiar a los insectos y a las mariposas.
Carlota, en cambio, se pasaba la vida aburrida, sola, llena de servidumbre, pero aburrida, porque el marido no estaba con ella y no tenía por qué salir. ¿eh? Y cuando llegaba cansado, agotado, y así se fue dando el día. Se fue dando el día. Las cartas que le manda al papá, si las leemos así muy someramente, no parece que le pase nada, pero si las leemos bien, y hasta 2 o 3 veces, vemos que de manera velada le está contando al papá que no es feliz. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay 2 cartas del papá al poco tiempo, como a los 6 meses de casados, donde le dice: eres feliz, hija, porque por lo que me dices, tu marido casi nunca está contigo. O sea, quiere decir que el papá estaba dando cuenta de que algo ocurría. En fin, okay. Y así pasa todo el año 57, y llegamos al año 58, y la vida de Carlota se vuelve monótona. Mientras Maximiliano, a veces pescando, a veces navegando, a veces consiguiendo mosquitos, a veces consiguiendo insectos, a veces consiguiendo mariposas, okay. O a veces yendo. Lo que más le distraía a Carlota era a veces ir a convivir, que no era una convivencia, con la familia Habsburgo en Viena, cuando había comidas en el famoso castillo de invierno, ¿okay? Que es donde vivían los reyes con la época del invierno, allá en Viena. Pero no le gustaba mucho estar porque, así como ven, la emperatriz Elizabeth, la emperatriz Sisi, era muy pesada, muy pedante. Se creía la belleza de Europa, y en verdad lo era. Solo competía con Eugenia. Pero como Eugenia estaba en España, perdón, estaba en Francia, no había problema. Carlota era muy bonita, pero no era una belleza así que va en mis universo, ¿no? En cambio dicen que sí, sí, sí. Entonces, el tenerla ahí en Viena, y sobre todo siendo más inteligente y poder sostener una plática política, social y de todo sentido, que Sisi no podía, esto le enfurecía a Sisi, porque la emperatriz era ella, no Carlota. Entonces le chocaba cada vez que iban ellos. Y dicen que hasta por eso a veces trataba de coquetear con Maximiliano para que ella se molestara. Porque no la soportaba, no se llevaban bien. Esa famosa Sisi que hoy es muy famosa en Austria, y que tú vas a Viena y te venden hasta platos de Sisi y todo, Sisi, que parece que es muy popular, y en verdad sí lo es, ¿eh? Porque van a su tumba. Yo tuve la oportunidad de estar hace un poco ahí y vi la tumba de Sisi, está llena de flores, y pasan los bienes, dan flores, está al lado de la de Francisco José, y está la de Maximiliano igual. Realmente fui a ver la de Maximiliano, pero están ahí todos los Habsburgo. ¿Okay? Es muy popular hoy en día, pero era pedantísima, era pesadísima la Sisi. Entonces había choques. Entonces terminaba realmente el día después de la convivencia, terminaba mal, porque Carlota se sentía realmente que todo lo que decía la contradecía o le tiraba indirectas. Entonces no le gustaba. Realmente la relación con su familia política nunca fue buena. Nunca. Los Habsburgo, ni Sofía la archiduquesa, ni Sisi, ni Francisco José, y ni contar los otros 2 cuñados menores, tuvieron una buena relación con ella. Yo diría que hasta mala. Sobre todo Francisco José y Sisi. Entonces ella estaba realmente infeliz. Pero el colmo de la infelicidad se dio para la Navidad de 1859 para 60. ¿Okay? Se había planeado pasar la Nochebuena y la Navidad en la famosa isla de Madeiras. ¿Okay? Y Carlota, muy entusiasmada, pensó que por la época y por el lugar podría reconquistar lo que aparentemente ya no había: la intimidad con su esposo. Y tengan en cuenta que para este entonces Carlota apenas tenía 19 años. ¿Okay? Maximiliano tenía como 27. ¿Okay? Pónganse en ese plan. ¿Okay? Una mujer que está enamorada de su marido y que a la mera hora el marido la evada, pues es como para trastornarla o empezar a trastornarla. Porque está aguantando de algo que pues algo, uno, que es natural; segundo lugar, que tiene derecho; y tercer lugar, pues que está en la plena flor de la juventud. Lo que pasa es que, bueno, ¿y por qué no lo hacía o no decía nada? Porque la educación que le había dado el papá era una educación
rígida, firme, el clásico, te aguantas. Pero cuidadito con un pleito público. Una cosa así. Una educación rayando en el puritanismo. Al fin de cuentas, el papá había sido antes de esa secta protestante. Entonces, ella se aguantó. ¿Y cuántos años habrá aguantado? Que al final de cuentas estalla cuando viene el problema. Bueno, pero ahí está feliz porque se va a Madeira. Lo que no sabía era que Maximiliano le tenía preparado una sorpresa. Quizá no de mala onda, porque Maximiliano, y hay que reconocerlo, todo lo inteligente que era Carlota, Maximiliano era un bobo. Pues así de simple. Y con sus palabras. Okay. Carlota era una mujer inteligentísima. Mientras Maximiliano daba un paso, Carlota ya había llegado y vuelto 4 veces. O sea, no era intelectualmente algo que admirar a Carlota. Carlota se fue y tal vez nunca lo escribió, ¿verdad? Pero tal vez al final de cuentas se dio cuenta de que se fue con la finta de lo físico, de los ojos azules, lo blanco, lo rubio, lo alto, tenía un buen garbo, ¿okay? Pero no tenía nada, es la verdad. O sea, era un tipo limitado en inteligencia y casi de inteligencia menos que la media. Por eso muchos le dicen que era bastante tontito. Y lo va a demostrar a lo largo de su vida. Cuando le toque resolver algo no lo va a poder hacer. Y por eso va a terminar como terminó. Bueno, entonces, no creemos que lo haya hecho adrede. Simplemente llegó a Madeiras, ¿okay? Ahí, ¿okay? En una casa que el Fray José les había dado para que pasaran ellos la Navidad. Y Carlota la preparó muy bien y todo, así, contentísima, todo, sentía que lo podía recuperar. Sobre todo, no lo había perdido, pero la intimidad aparentemente sí. Cuando de repente una carta llega, ¿okay? Y Maximiliano le dice, Charlotte, ¿okay? Me voy a Brasil. Porque, bueno, vámonos. No, tú no vas, voy yo. Tú me vas a esperar y yo regreso. Pero hoy bien, Navidad no te va a dar tiempo. Yo regreso. Okay. Tú quédate acá. Dice que es terrible. Ya ni siquiera en Miramar. Mucho menos en Viena. Y ni digamos Bruselas. Pues ¿en qué? Maximiliano se va. ¿Y a qué se fue a Brasil? ¿A qué creen? A pasar la Navidad con sus ex suegros. Porque ahí estaban. Brasil había sido una colonia portuguesa. Y ahí sí hubo un rey. Cuando Napoleón Bonaparte invade, el rey de Portugal huye y se va a Brasil y establece una monarquía ahí. Okay. Y la familia de su novia muerta estaba ahí. Entonces él quería saludarlos, quería verlos y pasar la Navidad quizás recordando la época de su esposa, de su novia muerta. Y se va con ellos, a verlos a ellos, siendo casado y dejando a su esposa. ¿Y qué hace Carlota durante ese mes, un poquito más que estuvo fuera Maximiliano? Escribir. Escribir cartas y hay una de tu papá que le pregunta, ¿cómo es que no fuiste con tu marido? ¿Por qué se fue él solo? Una mujer debe acompañar al marido. Y le contesta, sí, pero una mujer debe obedecer las disposiciones de su marido. Y él tenía cosas que hacer solo. Entonces, pero el papá estaba dándose cuenta. Y tal vez la familia Habsburgo también. Pero aquí el problema fue que nadie decía nada. Y estaban viendo que ese matrimonio iba a tronar gruesamente porque no la quería. ¿Okay? Sin embargo, aquí viene la contradicción, que eso es para enloquecer a cualquiera. Maximiliano le empieza a escribir cartas donde le decía, Charlotte, te extraño, te quiero, cómo me gustaría que estés aquí, no sabes cómo te extraño, ya quiero volver. Y eso a ella le entusiasmaba. Y él le contestaba, Max, te estoy esperando con los brazos abiertos, te quiero tanto, mi amor. Y él le contestaba, cartas de amor. Friedrich Katz, un historiador alemán mexicanizado, hizo un compendio de las cartas de amor entre Maximiliano y Carlota. El que las lea, sin saber el fondo de la vida privada de estos personajes, jura y perjura que había un amor impresionante. Porque no parece que detrás de esas cartas había un distanciamiento inmenso y una repulsión de Maximiliano hacia Carlota. Las cartas engañan a simple vista. Solamente aquel
historiador que realmente se compenetra mucho en la vida de ambos, se da cuenta que eran cartas que solamente Maximiliano escribía porque era un tipo que tenía una doble personalidad, por así decir. Quizá ya sí se sentía mal, porque había dejado a su esposa por ir con unos tipos que bien no fueron sus suegros, que sí los quería, pero no era como para abandonarla. Es un montón de cartas, un montón. Y Carlota se sentía halagada. ¿Sí? Inclusive le decía al papá, me manda esto, y se la mandaba copia. Y me manda esto. Pero ¿qué pasó? Que cuando Maximiliano regresa en febrero de 60, lo primero que hace, ¿okay?, es evadirla. Se evade. ¿Okay? Se va. Y cuando Carlota espera que esa noche haya algo, porque después de más de un mes no hubo nada, y las cartas que le escribieran, cartas romantiquísimas, resulta que lo vuelve a evadir. ¿Okay? Carlota, o sea, era una cosa rara, pero ¿qué pasó? ¿Y qué pasaba? Que escribía una cosa de amor, pero al ver a Carlota, él se iba para atrás. En pocas palabras, ¿ok? Lo que dice el maestro, bueno, ¿cómo se llama este autor? Alemán, bueno, yo no me acuerdo, pero no importa. ¿Okay? La palabra que utiliza es, o al menos traducida al español, es repulsión. Le repulsaba a Maximiliano la intimidad con Carlota. ¿Por qué motivos? No lo podemos saber. ¿Okay? Pero cuando estaba lejos de ella, le escribía cartas muy bonitas. ¿Okay? Y cuando regresaba, se iba. Eso, díganme si no es para enloquecer a cualquiera. O sea, me escribes una cosa y luego vienes y te vas a un lado. O sea, eso era, óyeme, pobre. Eso era una maldad, quizás sin querer, pero era una maldad lo que estaba pasando. El matrimonio estaba deshecho, por así decir. Deshecho. Deshecho totalmente. Y así pasa 60, 61 y 62. Cada quien por su lado, ¿okay? Ella viviendo una vida muy triste. Las cartas que ya le manda a su papá ya son un poco más claras, donde le dice que Maximiliano la tiene en el olvido, pero que ella es una princesa y que lo recuperará, que ella lo va a lograr, que ella va a hacer todo lo posible por lograr a Maximiliano. Y Maximiliano siguiendo su vida normal, visitando por acá, visitando por allá, ¿okay? Inclusive allí, por lo general, solo. Y solamente se les veía juntos, ¿ok? Porque vivían en Miramar, y cuando había las reuniones con la familia Habsburgo, ¿okay?, que cada día eran más tensas, pero más tensas, porque Sisi ya le tiraba mucho contra Carlota. La relación con Sisi y con Francisco José cada vez era más tensa, sobre todo desde que nació Rodolfito, el heredero al trono austriaco. ¿Por qué? Porque Sisi lo presumía. Y hay un montón de cartas que Carlota se lo dice a su papá y que el príncipe de Grecia comenta en su obra La emperatriz de la Dios. Como que le daba a entender que ya tenían muchos años de casado y ella no tenía hijos. O sea, le daba a entender que ella era, o simplemente era infértil, o simplemente era frígida. Palabras muy duras para esa época. Durísimas. Y ella, en cambio, tenía... Claro que ella tampoco era tan fértil, porque solo tuvieron a ese hijo. No tuvieron más. ¿Okay? Sí. Pero al menos tenían un hijo. En cambio, ella no. Y ya tenían años. Y para esa época, lo normal era que al año de casado ya tuvieras un hijo. Si pasabas un año, algo estaba raro. Y con ellos ya había pasado 5 años. 5 años. Y Naná y Paloma. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué pasó? Nadie sabía qué estaba pasando, aunque era un secreto a voces de que la pareja no estaba bien avenida. Sin embargo, ella, aunque a veces le contaba sus verdades al papá, trataba siempre de proteger esa relación con su marido. Trataba de que el papá no cambiara su manera de opinión sobre Maximiliano y que llegara a decir: te lo dije, te hubieras casado con el príncipe de Portugal, te lo dije, lo clásico, ¿no? Te lo dije. Es lo peor que le puede decir una persona que comete un error y que alguien se lo dijo antes, es: te lo dije. Pues, man, es como para matarla, ¿no? Entonces él nunca le dijo eso, quería a su hija, pero sí se daba cuenta que las cosas andaban mal. Y así llegamos al 62, ¿ok? En una vida
ella de sufrimiento, pero de aguante. Estaba aguantando. O sea, pongámonos, dirán ustedes, bueno, pero estaba aguantando, no tiene nada importancia. Sí tiene, sí tiene. O sea, aguantar una vida así, como la que le estaba dando Maximiliano, de abandono, de soledad y de... Tengan en cuenta que para 1862, Carlota tenía apenas 22 años. ¿Haría cuánto, al menos que se sepa, que había cuánto tiempo que no tenía intimidad con su marido? Y aparentemente con nadie más hasta este momento. ¿Por qué? Porque ella tenía esa formación que tenía, esa lealtad, ese cuerpo que ella veía en el espejo, que se veía joven, guapa, bonita, era para él, no era para otro, sino para él. Era la formación que tenía en el siglo XIX y además en bélica y además puritana. Entonces, no era como para que, pues con este no, pero ahora voy con este. No, no. Cosa que Maximiliano, mucho más light, sí tenía, seguramente, y sí tuvo, como lo vamos, ya en México está más comprobado todas esas cosas, pero todavía no han llegado, ni saben que existe México. ¿Okay? Y así estaba todo este relajo, cuando de repente reciben un mensaje de Francisco José. Y aquí es cuando se van a enterar. El mensaje estaba dirigido para el archiduque Maximiliano, que estaban en Viena, en donde le dice Francisco José que el emperador Napoleón III había hablado con él y que de su parte recibiera a una comisión de mexicanos que querían platicar con él en Viena. Y es acá cuando vienen esos dos mundos que se van a encontrar. El mundo de Maximiliano y de Carlota, que habían vivido su vida, bien o mal, pero totalmente en Europa, ajenos a lo que pasaba aquí, ajenos a México, ajenos a la época de Juárez y todo este tipo de cosas, y ahorita se van a involucrar, no de lleno, pero sí poco a poco con esto. Cuando les dijeron un grupo de mexicanos, lo más probable es que Maximiliano, como dice José Fuentes Mares, lo más probable es que preguntara, ¿y dónde está México? Porque quizá no lo conocía, no sabía. Carlota era un poco más culta. Ya que le dijeron, bueno, pues vamos a recibirlo. ¿Quiénes eran esos mexicanos que estaban yendo ahí en 1862 a hablar con Maximiliano, a conversar con él? ¿Cómo es que van a llegar ahí? Bueno, volviendo a lo de la semana pasada que expliqué, ¿ok? Desde la época de Santana había mandado a 2 mexicanos para que sondearan desde 1854, estamos hablando de 62, hace 8 años, para que sondearan la opinión de los monarcas de quién pudiera ayudar a México con una monarquía católica, con un príncipe católico que gobernara México para detener el avance destructivo de Estados Unidos, detener la destrucción de la raza latina y la destrucción de la religión católica. ¿Okay? Durante 2 años, estos 2 personajes, José María Gutiérrez Estrada, recuerden sus nombres, y José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, ¿okay?, giraron por todas partes. Nadie se interesó. Y cuando Santana cayó del poder, ellos quedaron sin chamba. Pero como ya estaban en Europa, pues ahí se quedaron. José María Gutiérrez Estrada, que era por cierto yucateco, se quedó a vivir en Roma. Y José Manuel Hidalgo se queda a vivir en París. ¿Okay? Pero ya habían hecho los suficientes contactos. Y uno de esos contactos era la familia Montijo, la casa de Montijo, de la cual era emperatriz la famosísima Eugenia de Montijo. Con ese contacto, algunas fiestas campiranas, José Manuel era invitado por la emperatriz, por la familia Montijo, o los duques de Alba que se iban con ellos. ¿Okay? Las fiestas de campo eran mucho menos protocolarias que las fiestas en Tullerías o en Palacio. O sea, se permitía entrar a gente invitada que no fuera precisamente de la realeza. Y a esa iba José Manuel Hidalgo, este tipo de fiestas. Como conocía a los de Alba y a los Montijo, ¿okay?, con ellos estaba, les gustaba conversar. E hizo buena amistad
con la emperatriz Eugenia en una fiesta en Biarritz, ¿okay? Donde estaba inclusive el propio emperador Napoleón III. ¿Cómo es que logró hacer una amistad con ella? Eugenia es otra historia también triste, muy triste. Eugenia de Montijo era una niña española de la casa de Montijo, muy bien criada, que cuando Napoleón subió al trono como Napoleón III, quería casarse con una mujer de aristocracia, porque él sabía que a su tío eso le habían achacado siempre, y por eso se casó con un Habsburgo. Entonces él quería casarse con una mujer aristócrata que le diera hijos, que cuando heredaran el trono esos hijos ya tuvieran un apellido de abolengo. Y se fijó en una casa española, que era la casa de Montijo. Y de alguna manera obligó a la reina Isabel II de España para que ella arregle el matrimonio y casen a Eugenia, que no quería a Napoleón, porque además, cuando menos Maximiliano con Carlota eran de la misma categoría social, ¿okay? Y eran la misma educación. Su problema ahí fue de química, pero por lo demás estaban igual, estaban parejos, vaya. No la inteligencia, pero todo lo demás sí. Pero aquí no. Aquí Napoleón III era un Bonaparte, que aunque vestía muy elegante, sus bigotes, sus trajes, ¿okay? Como dicen por allá, mona aunque se vista de seda, mona se queda. Entonces Napoleón quería arribar para ser reconocido y respetado. Entonces era una arribista y vio que esta niña lo podía ayudar. Como Napoleón era el mandamás de Europa, dominaba políticamente a todos los demás países, le convino a España. Y entonces es cuando es un matrimonio arreglado y se casa con Luis Napoleón, que también hace muy infeliz a esta niña. Porque Luis Napoleón era el clásico, sin ser clasista, pero el clásico gatuno. Que hace, como dice Enrique Krauss, ¿qué se refiere por gatuno? Le encantaba estar detrás de las criadas. En Tullerías se acostó con cuanta criada vio. Y con gente así de barrio. Como aquel refrán, ¿ok? Que tienes en casa un bistec, pero el gato se conforma con los pellejos de afuera. Lo mismo, porque Eugenia era muy bella, muy guapa, pero él era de ese estilo, ¿okay? Era así, a pesar de que tenía el poder, pero era de ese estilo. Entonces ella se sentía siempre sola, sola. Y cuando había esas fiestas, al que oía escuchar hablar español, aunque era emperatriz, ella se acercaba, porque le gustaba, no se sentía bien en Francia, aunque era la emperatriz y tenía un hijo con Napoleón. Y esto fue lo que coincide con José Manuel Hidalgo, ¿okay? Que estando sola, ¿okay? Pues se hace amiga de José Manuel Hidalgo porque hablaba español, e ella le pregunta, ¿usted es de México? Sí, le dice él. Y esto lo digo porque estoy tomando el párrafo exacto de las memorias de José Manuel Hidalgo y Esnaurriza. Él escribió esto que les voy a contar. Años después, claro, pero lo escribió él de su puño y letra. Que en esa comida de campo, comida campestre, llamada picnic o llamada lunch, o como ustedes quieran llamarle, ¿okay? Que ella está conversando con ella, con los duques de Alba, él está con los duques de Alba, y que ella dice, usted es el mexicano, mucho gusto, majestad, y le hace una reverencia. Y que ella le pregunta a él, ¿y cómo está México? Sin querer, Eugenia le abría las puertas a este emigrado mexicano para decir lo que hace años querían decir. Majestad, está muy mal México. En este momento está gobernado por un indio llamado Juárez, que se ha dedicado a perseguir a la iglesia, se ha dedicado a acabar con la raza latina, se ha entregado como una prostituta a los Estados Unidos y quieren acabar con todo lo que Europa dio de cultura, de política y de nación a México. Y que ella contesta, repito, estoy repitiendo las palabras de las memorias de José Manuel Hidalgo. ¡Qué barbaridad! Okay. Eso no puede ser, hay que salvar ese país. Y entonces algo dice, así es, majestad. México está condenado a desaparecer, la cultura latina está condenada a desaparecer junto con la religión católica. Y si México desaparece, los Estados Unidos van a proseguir desapareciendo las culturas hispanas de Centro y Sudamérica. México es el dique para que Estados Unidos no puedan destruir la obra redentora de Europa.
que Eugenia, dice él, lo escuchaba y lo veía con una suma atención. Y que le dice, si un país europeo católico, ¿okay?, fuerte, quisiera ayudar a México, a los mexicanos que están sometidos por la dictadura de Juárez y que tienen miedo de una invasión que destruiría la religión católica y la raza latina, nos ayudara, ¿okay?, todos los mexicanos aplaudiríamos a esa nación que nos apoyaría con un príncipe católico y con una fuerza lo suficientemente grande para detener este avance destructivo de los anglosajones. Y entonces que Eugenia lo oye y contesta, un país como Francia, y vuelve a decir José Manuel, un país católico, poderoso y que marque la pauta en el mundo como Francia. Entonces Eugenia, okay, se queda viéndolo y que le dice, voy a comentarle al emperador, okay, de cualquier manera, okay, usted esté pendiente. Eso fue todo en ese famosa día de campo en Biarritz. Termina el día de campo, cada quien regresa a su casa, él regresa a París, a su casa en la calle San Honoré, ¿okay?, y como a la semana recibe una notificación. Tiene audiencia, tiene cita en Tullerías con el emperador Napoleón III. José Manuel Hidalgo brinca de gusto. Brinca de gusto. ¿Será que el emperatriz se lo dijo? Y se comunica con los demás exiliados mexicanos que estaban también allá. Porque ya había varios. Ya Juárez había derrotado a los conservadores y estaban allá. Se comunica sobre todo con Almonte, que era un hombre que sabía mucho, muy culto, hijo de Morelos, pero muy culto, con Almonte, con el padre Miranda, que eran los cultos. Dice, hay esto, ¿okay?, y se me cita y vamos todos a Tullerías a hablar. Y se presentan estos tres en Tullerías. Al final solamente va a pasar José Manuel y Almonte. El padre Miranda se queda afuera, ¿okay?, porque él prefiere mejor hacer ligas con el clero francés y el clero romano. Y viene la famosa entrevista que José Manuel Hidalgo nos narra en sus memorias. Napoleón lo recibe, Eugenia estaba a su lado, ¿okay?, la reverencia que hacen los dos, Almonte y José Manuel, y en donde Napoleón toma asiento y luego se sientan ellos y dice, pues esencias, así como se hablaba en esa época, mi esposa la emperatriz me ha hablado de un proyecto salvador que tienen en México y que es interés de la Francia. Para Francia es interesante que los Estados Unidos sean un pueblo grande, poderoso, y es interés de la Francia. Pero no es interés de la Francia, dice Napoleón, que Estados Unidos se adueñe de todo el continente, que domine todo el océano Atlántico y todo el océano Pacífico. Y mucho menos es interés de la Francia que destruyan la obra salvífica de España, que es a su vez la obra de Europa y la obra latina. ¿Qué pasa en ese país? Y entonces hablan. Pasa esto, pasa lo otro, pasa aquello, pasa lo demás allá. Y que Napoleón, después de que hablaron como media hora, se pone de pie y dice, es importante para Francia ayudar a ese país, ¿okay?, porque al mismo tiempo ayudaría a Francia a tener un comercio directo con las antiguas colonias europeas, como marcaría el derecho y la moral. Estoy tratando de acordarme las palabras textuales. Nada más que necesitamos dos cosas. Uno, un motivo para poder aplicar este proyecto. Y dos, un príncipe católico que le interese ir a ese país. Y entonces, que José Manuel Hidalgo dice, yo he recorrido desde hace varios años las cortes y sinceramente, Majestad, no he tenido una buena respuesta. Pero quizás si usted tiene ya príncipes y usted se los pide, es probable o seguro que lo acepte. No es lo mismo que vuestra Majestad se los pida a que yo, humilde servidor de usted y de México, lo pida. Seguramente usted tiene algunos príncipes cercanos y pide a ver a Eugenia. Y Eugenia contesta,
tenemos algunos. El príncipe Manuel de Saboya, pero no es católico. Entonces no, dice Napoleón. Y empieza a mencionar nombres, pero este no, este ya está destinado para gobernar Suecia, para gobernar para tal cosa, ¿no? Y al final, dice Napoleón, hay uno que, pues que sé que no hace gran cosa, pero no creo que acepte. No creo que acepte ese, porque está dedicado a otras cosas, le gusta más la entomología. Eugenia dice, ¿quién, Luis? Ellos los mexicanos no hablaban. Me refiero al príncipe Maximiliano de Habsburgo. Pero me remito de nuevo a las memorias de José Manuel Hidalgo, que estaba presente. Pero que como a los 10 segundos, Maximiliano dijo, Napoleón dijo, no va a aceptar. Es inútil. No creo que acepte. No creo que acepte. Se pasea en el salón de Tullerías, ¿okay? Como pensando, y luego mira a ver a los mexicanos de Eugenia y dice, oh, tal vez sí. Pero esto lo veremos la siguiente sesión. Muchas gracias y no se pierda la próxima porque va a estar muy buena, ¿ok? Porque ustedes la hacen interesante. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.